Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en donde nos encontramos este martes con una declaración terminante del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que en una cumbre virtual, plataforma de Crimea, asegura que la guerra producto de la invasión de Rusia empezó en Crimea y terminará en Crimea. El día de la bandera ucraniana, Zelensky reafirma la existencia de Crimea como parte de la nación ucraniana. Mientras, continúan los bombardeos rusos esta noche sobre la ciudad de Marinka, en Donetsk. Además, en Estados Unidos, sigue el análisis de la documentación intervenida del expresidente Donald Trump, mientras flota la pregunta de si los documentos confidenciales que tenía en su casa pueden ser obstáculo para una eventual nueva candidatura a la Casa Blanca. En Argentina sigue el juicio por corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández. Y en la noche de este lunes se formó una considerable bronca en la puerta de su casa, en el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires. Grupos a favor y en contra de la vicepresidenta de Argentina se manifestaron en cuanto se conoció que la petición fiscal en el alegato final del juicio es de 12 años de cárcel por delitos de corrupción. Cristina Fernández acusó a la policía de reprimir a quienes se acercaron a manifestarle su apoyo frente a los que llamó los insultos de un grupo de energúmenos que vinculó al expresidente Mauricio Macri. Pero tenemos bastante más, entre otras cosas Perú, donde la Fiscalía pide la prohibición de la salida del país para la mujer del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, durante 36 meses. Está investigada por crimen organizado y lavado de dinero. Bolivia, donde los cocaleros reclaman lo que llaman el cierre del mercado paralelo. Y Suecia, que afronta una lucha contra bandas organizadas de delincuentes que ahora son motivo de debate entre partidos en la campaña para las elecciones legislativas del mes que viene. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Ucrania prohíbe las concentraciones los días de la independencia y la bandera por miedo a un ataque ruso cuando se cumplen 6 meses desde el inicio de la invasión. Donald Trump habría acumulado más de 300 documentos clasificados en su residencia en Florida tras finalizar su presidencia, según el diario The New York Times. La Fiscalía de Perú pide prohibir la salida del país a la primera dama Lilia Paredes. La esposa de Pedro Castillo es investigada por lavado de dinero y otros delitos. Los tanques rusos en las calles de Kiev serán de las pocas celebraciones en Ucrania para conmemorar el Día de la Independencia del país de la URSS. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prohibido las concentraciones multitudinarias por miedo a un ataque ruso cuando se cumplen también 6 meses desde el inicio de la invasión. Este martes los ucranianos celebran el Día de la Bandera. Ucrania teme una escalada de ataques rusos tras el asesinato de la hija de uno de los aliados de Vladimir Putin. Queridos ucranianos, especialmente en estos días en los que celebramos el Día de nuestra bandera y el Día de nuestra independencia, si estáis en algún lugar del extranjero, por favor, hablad a los demás sobre Ucrania, estad con la bandera ucraniana y difundid la verdad sobre los crímenes de los ocupantes. El número de muertos en los ataques con cohetes rusos a varios edificios en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, la semana pasada ha aumentado a 25. Las operaciones de rescate terminaron el lunes con 8 cuerpos aún sin identificar. Alrededor de 40 heridos se recuperan en varios hospitales de la ciudad. Desde que comenzó la invasión hace 6 meses, en el frente han muerto casi 9.000 soldados ucranianos. Es la primera vez que Ucrania hace un recuento de sus bajas militares. Mientras tanto, y bajo la amenaza de los ataques rusos, comienza una nueva temporada de liga en el país. Todos los partidos de la competición de 16 equipos se jugarán en Kiev y sus alrededores. Si suenan las sirenas, los jugadores correrán a los refugios. La Serie de Azovstal se ha convertido en todo un símbolo de resistencia para Ucrania. Durante semanas, un batallón resistió la ofensiva rusa hasta que se vio obligado a rendirse a mediados de mayo. Los que fueron liberados en un intercambio de prisioneros cuentan las torturas que sufrieron por parte de las fuerzas rusas. Nos llevaron afuera para hacer el llamado registro, donde nos desnudaron y nos pusieron en cuclillas. Y si alguno de los chicos levantaba la cabeza, inmediatamente empezaban a pegarle.
Sufrí esos golpes durante los interrogatorios. Me golpeaban y querían que firmara todo tipo de declaraciones en contra de mi voluntad. Principalmente la presión era psicológica. Como Rusia no proporcionaba ningún acceso al contacto con los familiares, ningún contacto con el mundo exterior, la presión psicológica se basaba en el hecho de que nadie te necesita. Aunque algunos soldados han sido liberados, muchos permanecen detenidos. Eran miembros del regimiento ultranacionalista de Azov, el cual Moscú ha designado como grupo terrorista. El gobierno ucraniano denuncia que Rusia está preparando juicios públicos para los prisioneros de guerra ucranianos. Más de 600 niños ucranianos están de vacaciones en campamentos de verano en Grecia. Los niños de entre 6 y 15 años proceden de la ciudad de Bucha, conocida por los terribles asesinatos de civiles por parte de las fuerzas rusas. La iniciativa fue auspiciada por el Ministerio de Migración de Grecia. 21 acompañantes llegaron con los niños desde Ucrania. Estos niños han vivido momentos muy difíciles y han visto cosas terribles. Necesitaban escapar de la ferocidad de la guerra. Muchas gracias a Grecia por esta oferta. Es importante saber que hay gente que se preocupa por estas almas inocentes y traumatizadas. En el campamento los niños montan a caballo, aprenden el tiro con arco y a escalar. También realizan excursiones educativas a museos y yacimientos arqueológicos. Los responsables del campamento saben que no pueden borrar los dolorosos recuerdos de la guerra, sin embargo esperan poder ofrecer unos días de libertad y tranquilidad. Nuestro objetivo es hacerles olvidar la guerra en Ucrania. No sé si eso es posible, pero hacemos lo mejor que podemos. Queremos que los niños se familiaricen y amen acampar. Queremos que hagan amigos, sean felices y vuelvan a casa con buenos recuerdos. La cuestión del idioma es uno de los retos más importantes. La mayoría de los niños no hablan inglés. Los traductores de habla ucraniana y rusa ayudan a la comunicación. La embajada ucraniana en Atenas ayuda a encontrar traductores. Desde hace 4 veranos, Vasilis Dontos trabaja como jefe de grupo en campamentos infantiles. Sin embargo, este agosto es singular. Por primera vez no puede hablar directamente con los niños y es un grupo que ha experimentado los horrores de la guerra. Para mí, como responsable de este equipo, es una experiencia sin precedentes. La comunicación no es fácil, no hablamos su idioma. Sin embargo, con la ayuda de los traductores conseguimos entendernos y acercarnos. Algunos niños recuerdan momentos de la guerra, se emocionan, se alteran y algunos rompen a llorar. Afortunadamente, esto solo dura unos instantes. Dentro de unos días, estos niños volverán a Ucrania. No ocurre lo mismo con las decenas de miles de refugiados ucranianos que llegaron a Grecia con la esperanza de quedarse solo unos meses. Los combates continúan y nadie sabe cuándo volverán. Nuevos datos emergen de la investigación contra Donald Trump. Según el diario estadounidense The New York Times, el expresidente acumuló más de 300 documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Varias fuentes han detallado el rotativo que el gobierno estadounidense ha ido recuperando desde enero esos 300 documentos, es decir, desde que Trump abandonó la Casa Blanca. A principios de año, los archivos nacionales de Estados Unidos lograron recuperar unos 150 documentos clasificados de la residencia del expresidente. Los ayudantes de Trump entregaron al Departamento de Justicia un segundo lote en junio, mientras que el tercero fue incautado en la redada del FBI ejecutada a principios de este mes. Todavía no se ha divulgado el contenido de los documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca. $1.000 millones, esa es la cantidad que según la Fiscalía habría perdido el Estado argentino por la corrupción y mala praxis de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández Kirchner. La vicepresidenta está acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su difunto marido cuando gobernaban entre 2003 y 2015. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Partidarios y detractores de Kirchner se manifestaban e intercambiaban insultos la noche del lunes frente a la residencia de la vicepresidenta en el barrio de Recoleta. Para unos, una figura corrupta. Ha robado, está totalmente comprobado.
y sí considero que tiene que ir presa, nada más. Para otros, la salvadora de un país. Sobre Cristina, cada vez que la quieran tocar vamos a salir a la calle porque yo soy parte de la generación a la que le salvó la vida. Queda claro que Cristina Kirchner levanta en Argentina tantos odios como pasiones. La vicepresidenta ha acusado en un mensaje en Twitter a la policía de Buenos Aires de tratar de reprimir a quienes acudieron a prestarle su apoyo y ha criticado también a los que fueron a insultarla. No es la primera vez que se enfrenta a la justicia. Desde 2013, Kirchner ha sido investigada hasta en 10 ocasiones. Siempre ha sorteado la prisión preventiva por los fueros que le protegen y en muchas de las causas fue sobreseída. Pedro Castillo muestra su indignación en las calles de Perú. La Fiscalía ha pedido prohibir la salida del país a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, por estar bajo investigación por crimen organizado, lavado de dinero y otros delitos. Castillo asegura que la Fiscalía quiere engrilletar a su esposa y a su familia con el fin de hacerlo dimitir. El presidente dice ser víctima de una persecución política y que es inocente. Vamos a demostrar que acá mi familia y yo no hemos venido a robarle al Perú un centavo. Nuestro buen Dios, te damos gracias. La primera dama no podrá salir del país durante 6 meses y deberá comparecer ante la justicia según la petición de la Fiscalía. La pareja presidencial es investigada como presunta coordinadora de una red encargada de adjudicar obras públicas a cambio de dinero y en la que están implicados los hermanos de la primera dama. También Jennifer Paredes, la hija adoptiva de Castillo y Paredes y que hoy está bajo arresto. Pero Lilia Paredes aún no ha sido formalmente acusada y la Fiscalía considera su caso en investigación preliminar, aunque es la primera vez que los fiscales prohíben a la primera dama salir de Perú. 4 muertos y 13 heridos este lunes en el accidente de este autobús turístico en Perú. 3 de los fallecidos eran turistas colombianos y la tercera víctima procedía del mismo Perú. El accidente tuvo lugar en las cercanías de Machu Picchu, en una zona llamada Abra Málaga. El vehículo cayó por un terraplén de más de 100 metros. Las autoridades del país han explicado que entre los heridos había 2 personas procedentes de Israel, 4 de Francia, 2 de Argentina, otras 2 de Grecia, una de Holanda, otra de España y 2 peruanos, además de 2 ciudadanos canadienses. Los accidentes de esta magnitud son habituales en las carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores o el mal estado de las carreteras y los vehículos. Continúan en Bolivia las protestas de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca. Los altercados con la policía comenzaron a principio de mes y desde la Defensoría del Pueblo alertan sobre el uso indiscriminado de dinamita por parte de los manifestantes y de gas lacrimógeno desde el lado de la policía. Bolivia reconoce solo 2 mercados para la venta legal de la hoja de coca, uno en La Paz y otro en Cochabamba. Desde la Asociación Departamental de Productores de Coca critican la apertura en 2021 de un nuevo mercado gestionado por otro grupo de cocaleros con aval del gobierno. Una situación que desató el conflicto entre las 2 organizaciones de productores. Lo que nosotros queremos, ¿no? Que cierre ese mercado ilegal. Eso es lo que pedimos como yungas de La Paz, como los yungueños. Nosotros queremos que respete nuestra ley, nuestro mercado, lo que es legal. El grado de tensión es tal que los vecinos afectados por las protestas salieron con banderas blancas para tratar de poner fin a los altercados. Sanna Marin da negativo en test de drogas. El análisis que se hizo el viernes, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, confirma que no consumió estupefacientes durante una fiesta privada con unos amigos. De 36 años, respondió así al acoso de la oposición finlandesa en redes sociales tras publicarse un vídeo en donde se la veía bailando con unos amigos en un domicilio particular. La primera ministra finlandesa explica que se hizo la prueba para certificar que lo que dice es cierto y acallar rumores. Las bandas de delincuentes en Suecia, prioridad en la campaña electoral para el nuevo Parlamento del 11 de septiembre. El viernes pasado se produjo un tiroteo en un centro comercial de Malmö, al sur de Suecia. Un hombre resultó muerto. Quien disparó tiene solo 15 años y, según la policía, pertenece al entorno de las bandas. No es un caso aislado. Este año al menos una persona ha sido asesinada a tiros cada semana en Suecia. Comparado con el número de habitantes, es todo un triste récord en Europa. La primera ministra socialdemócrata, Magdalena Andersson, busca una salida a la espiral de violencia y promete una ofensiva contra los tiroteos entre bandas.
Esta ofensiva se llevará a cabo en dos frentes, contra las armas y contra las bandas. En primer lugar, tomaremos medidas directas contra el tráfico de armas ilegales. En el futuro, la policía podrá registrar cada sótano, cada apartamento y cada coche donde los delincuentes de las bandas pueden haber escondido sus armas, incluso sin sospechas concretas. Tiroteos, coches en llamas, explosiones. Suecia tiene desde hace años un problema de bandas organizadas violentas. A menudo se trata de venganzas o de negocios de drogas ilegales que han salido mal. Los autores son cada vez más jóvenes. Muchos de ellos proceden de familias de inmigrantes. Algunos estudios sociológicos critican los fallos de la política de integración, lo que ha contribuido a la formación de guetos y sociedades paralelas. Como aquí, en el suburbio de Halbo, en Gotemburgo. ¿A cuántos suecos conoce? Aquí en Halbo, a ninguno. Como muchos otros suburbios, Halbo es considerado un barrio problemático y se ha aumentado la presencia policial. El gobierno socialdemócrata quiere ahora tomar medidas aún más duras. Por ejemplo, va a aumentar la pena mínima por delitos graves con armas de 2 hasta 4 años de cárcel. Pero para la oposición esto no es suficiente. La derecha sueca promete castigar incluso la pertenencia a una banda si gana la mayoría en las elecciones. También defienden que quien llegue a Suecia y se una a una banda debe ser deportado de inmediato. Siempre paga un alto precio por las denominadas Golden Visa. El Tribunal de Cuentas ha publicado este lunes un informe sobre los documentos con los que inmigrantes podían adquirir la nacionalidad en caso de inversión. Las conclusiones son demoledoras y según las investigaciones hubo un comportamiento censurable e ilegal por parte de las instituciones. El funcionario anotaba los problemas, se lo hacía saber al ministro de Interior. A veces el ministro de Interior recibía observaciones del Ministerio de Economía y según su criterio y según nosotros ilegalmente decidía que esa información no afectaba a la naturalización, por lo que enviaba una nota al Consejo de Ministros que era un copy-paste cada vez llamando al Consejo a aprobar la naturalización. En la recaudación del IVA se perdieron 200 millones de euros y otros 25 millones por no cobrar tasas. Además, anularon contratos por valor de 1.000 millones de euros y quedan pendientes otros cuya cuantía alcanza los 3.500 millones de euros. Los problemas afectaron también a inmigrantes que no cumplían en las condiciones. De las 7.000 naturalizaciones, la mitad de ellas, en primer lugar, se dieron a familiares de inversores y son ilegales. Por lo tanto, el 50% son ilegales. Hemos encontrado miles de casos, más de 1.000, en los que las inversiones son de alto riesgo, lo que significa que la intención de estas inversiones, que existía hace años, puede que ya no exista. El país puso en marcha los pasaportes dorados para atraer capital tras la gran recesión. En 2020 y tras 8 años en vigor, Nicosia retiró este programa. Los europeos van haciéndose cada vez más a la idea de que la escasez de gas y la consecuente inflación cambiarán los hábitos de consumo a corto plazo. El comisario europeo de Mercado Interior pedía a los ciudadanos moderar el uso del aire acondicionado este verano y prepararse para limitar el termostato de la calefacción en invierno. El aumento del precio de la energía se nota ya en el mercado de los alimentos, algo que impacta en los bolsillos europeos. Reducir el consumo es necesario para doblegar la inflación, aunque para algunos negocios es una cuestión de supervivencia. Antes horneábamos 5 veces al día, ahora hemos reducido a 3. Nos hemos organizado de forma distinta. Esto significa que los panes especiales se hornean con las baguettes en lugar de por separado. Pero los cambios de consumo dividen a los ciudadanos. Creo que es abusivo. Hacemos lo que queremos en casa, pagamos el gas, la electricidad, hacemos lo que queremos. Tendremos frío, nos pondremos mantas. Siempre nos podemos poner jerseys, calcetines, guantes, si tenemos que hacerlo. En el Reino Unido el gobierno ha prometido que habrá ayudas para afrontar la inflación, pero también se incentivará a los ciudadanos a usar electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas en horas de menos consumo. Algunos británicos han decidido boicotear a las eléctricas y no abonar las facturas. Voy a poner el dinero en una cuenta bancaria y solo lo tendrán si llegamos a un acuerdo. Esta idea seduce a cada vez más británicos. Si nos negamos a pagar, veremos qué pasa. Creo que me uniré al movimiento. Más de 100.000 personas han firmado el manifiesto Don't Pay UK. El boicot empezará oficialmente el 1 de octubre.
Los que lo sigan se pueden enfrentar a multas y acciones legales, pero en el Reino Unido los cortes de luz o gas son muy inusuales. Continúan los problemas en Heathrow, el mayor aeropuerto del Reino Unido, después de que la aerolínea British Airways anunciara que recortará otros 10.000 vuelos de corta distancia entre finales de octubre y marzo del año que viene. Según los responsables de la aerolínea, la medida tiene por objeto resolver los problemas generados por la vuelta a la normalidad tras la pandemia. El Tren Maya es el proyecto estrella del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, una infraestructura por la que ha usado todos sus poderes presidenciales para despejar cualquier traba. En la península de Yucatán, por donde va a discurrir gran parte de los 1.500 kilómetros de vía, la oposición a esta línea está por todas partes. Arqueólogos como Octavio del Río advierten de que el tren se llevará por delante vestigios humanos de incalculable valor. Lo que estamos haciendo en este momento justamente es proteger esta evidencia, estos vestigios. Tenemos 10 individuos, ¿no?, precerámicos que tienen una temporalidad de 5.000 años. Ahí están los tíos, los primos, los abuelos todavía por descubrirse. Y corremos el riesgo de que todo esto quede sepultado en el limbo, la historia se pierda, ¿no? Los ecologistas temen por el impacto medioambiental de un tren que establece una cicatriz en la selva. Guillermo viene cada día con unos compañeros a detener el trabajo de las máquinas, pero poco puede hacer. La construcción sigue adelante en otras partes. Otro aspecto que preocupa es la seguridad. Según Raúl Padilla, las enormes diferencias de grosor de la piedra y la multitud de grutas hacen el trazado a priori muy inseguro para una vía férrea. Sí hay mucha conexión con selva y cueva, y repito, el grosor de la plataforma de roca caliza muy delgado, incluso con fracturas. Y por último, están pequeños colectivos locales de ascendencia maya que ven como el trazado va a pasar por encima de sus casas. Es el caso de Vida y Esperanza, una localidad entre Cancún y Tulum. Las prisas por terminar el tren han dejado a un lado la promesa gubernamental de que se mantendría el pueblo íntegro. Para estas mujeres el futuro parece estar fuera de su tierra. El Tren Maya, dice el gobierno, mejorará exponencialmente la economía de Yucatán. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Si quieren saber cómo evolucionan las noticias que acaban de ver, pueden hacerlo en nuestro canal de televisión, en nuestra página web, en YouTube y en el resto de las redes sociales. Les dejamos con nuestro No Comment de hoy, que nos lleva de nuevo a Buenos Aires, donde una manifestación contra la carestía y la pobreza lamenta la muerte del salario, del digno, del mínimo, del vital, de cualquier salario. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.